Capítulo 5, Ekatma Panchakam. Verso preliminar. El señor Ramana, Gurú mismo, ha compuesto aquí de nuevo amorosamente Ekatma Panchakam, o los 5 versos sobre la unidad del sí mismo, que él dio anteriormente por su gracia como una excelente calibemba llamada Ekatma o Vivekam, o el conocimiento de la unidad del sí mismo, como una ayuda para que los devotos verdaderos lo reciten. Nota: en una versión alternativa de este verso, las palabras Unmai o esa verdad se dan en lugar de la palabra Vivekam, en cuyo caso el título de la versión calibemba de esta obra sería Ekatma Unmai, o la verdad de la unidad del sí mismo, en lugar de Ekatma Vivekam, el conocimiento de la unidad del sí mismo. Verso 1. Comprende que el antiguo olvido del propio sí mismo de uno, pensar que solo un cuerpo es uno mismo, tomar incontables nacimientos y finalmente conocer el sí mismo y ser el sí mismo, es solo como el despertar de uno de un sueño de vagar por el mundo. Verso 2. Declara que igual que uno que, sin sumergirse profundamente dentro, prestando atención agudamente a la sensación yo, solo se pregunta a sí mismo, vocal o mentalmente, ¿quién soy yo? Y ¿cuál es el lugar donde yo existo? Aunque él siempre existe como sí mismo. Es como un borracho que pregunta, ¿quién soy yo y en qué lugar soy yo? Verso 3. Cuando de hecho el cuerpo está dentro de sí mismo, que es existencia, conciencia, felicidad, o Sat Chit Ananda, el que piensa que el sí mismo está dentro de ese cuerpo incesciente, es como uno que piensa que la tela de la pantalla, que es el soporte de la imagen del cine, existe dentro de la imagen. Verso 4. ¿Existe algún ornamento aparte del oro, que es la sustancia o vastu? Asimismo, sin el sí mismo, o la única realidad existente, ¿dónde está el cuerpo? El que piensa de sí mismo ser el cuerpo es un añani, mientras que el que se toma a sí mismo como el sí mismo es un ñani, que se ha conocido a sí mismo. Ten esto en la mente. Verso 5. Eso que existe y brilla siempre por su luz propia es solo la realidad o vastu, ese único sí mismo. Cuando en aquel tiempo, en días antiguos, el Adi Gurú o el Gurú original, Dakshinamurti, reveló esa realidad sin hablar, es decir, enseñando por el silencio, di, ¿quién puede revelarla con palabras? Diciendo esto, Gurú Ramana, que permanece como la forma del único autoconocimiento, o Ekatma Jnana Swarupa, ha destruido la sensación yo soy el cuerpo, o Dhyatma Bhava, de sus devotos, aclarando en este verso que él ha cantado que la verdad de esa unidad del sí mismo es así. Capítulo 6. Apala Patu. Busca preparar el apalam del autoconocimiento. Comiéndolo, pon fin a tu deseo. En lugar de vagar errante en este mundo anhelando el cumplimiento de otros deseos, busca preparar el apalam del autoconocimiento, de acuerdo al único lenguaje del silencio, inigualado e insuperado que es el principio o tattva, que es el Sadguru o Sri Dakshinamurti,
la incorporación de la existencia, conciencia, felicidad o Sat Bodhisuka. Habló sin palabras. Nota: en lugar de vagar errante en este mundo buscando el cumplimiento de tus deseos mundanos, pon fin a todos ellos preparando y comiendo el apalán del autoconocimiento. Apalán es un postre crujiente muy usado en los banquetes del sur de la India. Tal es la enseñanza dada en el Anupalavi. Verso 1. Aplastando la judía negra, que es el apego, yo soy este cuerpo, que florece en el campo de las 5 envolturas, el cuerpo, que no es el sí mismo, y reduciéndolo a polvo así, este cuerpo no es yo, en la piedra molar del Jnana Vichara. ¿Quién soy yo? Busca preparar el apalán del autoconocimiento. Verso 2. Mezclando con la judía negra citada anteriormente convertida en polvo, el jugo de la vid crecida rectamente que es satsangam asociado con los ñanis, y también la semilla del comino y la pimienta que son respectivamente sama o tranquilidad y dama o autocontrol, y esa sal que es uparati o renunciación a los deseos y actividades mundanas, y también el asafétida, que es el buen vasana en el corazón, es decir, la buena tendencia o vasana del corazón del anhelo de la liberación, busca preparar el apalán del conocimiento. Verso 3. Moliendo incesantemente y sin agitación la mezcla citada anteriormente, como yo en el almirez del corazón con el machacador de la introversión perpetua gozosamente y sin desfallecimiento o abatimiento o flaqueza, busca preparar el apalán del autoconocimiento en la tabla que es el samadhi con el rodillo de amasar que es la paz. Verso 4. Friendo el apalán eternamente como yo soy eso, en la mantequilla clarificada pura del Brahman, que es calentada por el fuego del conocimiento, Jnanagni, en la sartén sin fin e indestructible, que es el Mouna Mudra, o el signo del silencio, para experimentarse uno mismo solo como uno mismo, o yo soy solo yo, busca preparar el Tanmaya Apalán, o el apalán que es de la naturaleza de eso, la realidad o sí mismo. Capítulo 7. Atma Vidya Kirtanam. Es tan fácil Atma Vidya, o la ciencia del autoconocimiento. Tan fácil. Incluso para una persona ordinaria o de mente débil, el sí mismo, la conciencia yo soy, es tan real que, en comparación con ella, un fruto amalaca en la palma recede como irreal. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo. Tan fácil. Verso 1. Aunque el sí mismo existe siempre, indudablemente o indestructiblemente, como la única realidad, el cuerpo y el mundo, que son en verdad irreales, surgen y aparecen como reales. Cuando los pensamientos irreales y oscuros, que son la causa de la aparición irreal del cuerpo y del mundo, sean destruidos sin que sobreviva ni un ápice de ellos, el sí mismo, el sol de la conciencia pura, brillará espontáneo en el espacio del corazón real, con lo cual la oscuridad de la ignorancia se desvanecerá, la miseria cesará y la felicidad surgirá. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo. Tan fácil. Nota. Aunque el sí mismo es muy real incluso para una persona ordinaria,
como se declara en el Anupalavi, su naturaleza real está velada aparentemente por la apariencia irreal del cuerpo y el mundo. Puesto que el cuerpo y el mundo son meros pensamientos, la causa para su aparición es solo la mente, que es el primer pensamiento y la raíz de todos los demás. Esto es explicado por Bhagavan con más detalle en Nam Yar, como sigue. Lo que es llamado mente o manam es un poder extraordinario que existe en el sí mismo o Atmavarupa. Ella proyecta todos los pensamientos. Si dejamos de lado todos los pensamientos y vemos, no habrá ninguna cosa tal como la mente permaneciendo separada. Por lo tanto, el pensamiento mismo es la naturaleza o forma de la mente. Aparte de pensamientos, no hay ninguna cosa tal como el mundo. En el sueño profundo no hay pensamientos y por consiguiente no hay ningún mundo. En la vigilia y el sueño con sueños hay pensamientos y por consiguiente hay el mundo también. Lo mismo que la araña produce el hilo dentro de sí misma y nuevamente lo retira adentro de sí misma, así también la mente proyecta el mundo desde dentro de sí misma y nuevamente lo absorbe dentro de sí misma. Cuando la mente sale, surge del sí mismo, aparece el mundo. Por lo tanto, cuando el mundo aparece, el sí mismo no aparecerá y cuando el sí mismo aparece o brilla, el mundo no aparecerá. Del mismo modo, el conocimiento de la cuerda, que es la base, no será obtenido a no ser que el conocimiento de la serpiente, la sobreimposición, desaparezca. Así también la realización del sí mismo, o Warupa Darsanam, que es la base, no será obtenida a no ser que la percepción del mundo, o Jagat Dristi, que es una sobreimposición, cese. Si la mente, que es la causa y la base de todo conocimiento objetivo y toda acción, se sumerge, la percepción del mundo cesará. Tan ahillado también puede ser dividido como tan más ahillado. Ahillado significa sin duda, indudablemente. Verso 2. El pensamiento, solo este cuerpo carnoso es yo, es en verdad el único hilo en el que los demás múltiples pensamientos están ensartados. Por lo tanto, si uno va dentro escrutando agudamente quién soy yo y cuál es el lugar del que surge yo, los pensamientos perecerán todos junto con su raíz. El pensamiento yo soy este cuerpo. Y el autoconocimiento brillará espontáneamente en la caverna del corazón como yo. Solo este estado de autoconocimiento es silencio o mouna, el único espacio no dual de existencia-conciencia, la morada de la felicidad. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo. Tan fácil. Las palabras Nan, Ar, Idan, Edu, que son traducidas aquí como ¿quién soy yo y cuál es el lugar?, pueden ser traducidas también como ¿cuál es el lugar donde yo moro? Las palabras Nan, Nam, que son traducidas aquí como yo, también pueden ser tomadas como yo soy yo, puesto que en una frase tamil tal como yo soy esto, Nan, Idu, Irukiren, la palabra soy, Irukiren, usualmente no se pone. Nota. Aunque el sí mismo, la existencia-conciencia, yo soy, es conocido claramente incluso por la persona más ordinaria, no brilla como él es, debido a la mezcla de los adjuntos que ocultan su naturaleza real y lo hacen aparecer en la forma de la mente.
la sensación falsa de primera persona, yo soy este cuerpo o yo soy fulano. Esta sensación falsa de primera persona es un mero pensamiento y de todos los pensamientos es el primero. Todos los demás, incluyendo el cuerpo y el mundo, surgen solo debido a este primero y son conocidos como si existieran solo por este primer pensamiento. Mientras que todos los demás son solo objetos insencientes conocidos por el primer pensamiento yo, solo este primer pensamiento está dotado de una conciencia aparente. ¿Cómo? Este pensamiento es una mezcla de la conciencia real yo soy y lo irreal, los adjuntos insencientes tales como este cuerpo y fulano, y por consiguiente es llamado Chit Hada Granti, o el nudo entre el sí mismo, que es conciencia, y el cuerpo, que es insenciente. Por lo tanto, puesto que no puede haber ninguna existencia sin una conciencia de ella, todos los demás pensamientos dependen para su existencia aparente de este primero, yo soy el cuerpo. Cuando este pensamiento está ausente, como en el sueño profundo, todos los demás están también ausentes. Y cuando surge en la vigilia y en el sueño con sueños, todos los demás surgen también. Por esto es por lo que Sri Bhagavan dice en este verso: los pensamientos están ensartados. Es decir, lo mismo que las muchas flores de una guirnalda son mantenidas juntas por un único hilo, así también todos los múltiples pensamientos que constituyen la supuesta vida, que es meramente una corriente de ellos sin fin, existen dependiendo de esta sensación de primera persona, yo soy el cuerpo. Y lo mismo que todas las flores se desparramarán cuando se quite el hilo, así también todos los demás pensamientos se desvanecerán cuando este primero yo soy el cuerpo sea destruido. ¿Cuál es el medio por el que podemos cortar ese hilo? El pensamiento de primera persona yo soy fulano, que es la causa raíz de todas las miserias. ¿Es difícil o fácil de conseguirlo? Ningún arma poderosa ni ninguna gran fortaleza son requeridas para cortar este hilo. Si simplemente volvemos la atención hacia adentro y escudriñamos agudamente la mera sensación yo para encontrar quién soy yo, de dónde surgió esta sensación yo, eso será suficiente. Debido a que al momento la sensación ego yo soy fulano comenzará a sumergirse y finalmente desaparecerá por completo sin dejar rastro. Para ilustrar esto, Sri Bhagavan solía narrar la siguiente historia. Un sadhú vivía en un pequeño mantapán viejo y arruinado, que estaba abierto por un lado y que no tenía ninguna puerta. Una vez al día él solía caminar al pueblo más cercano para mendigar su comida. Después de recibir suficiente alimento en su pequeño cuenco, volvía a Mantapán, donde comía la mitad del alimento. La otra mitad solía guardarla en su cuenco para tener algo que comer a la mañana siguiente. Aunque no tenía nada con lo que cubrir el cuenco, cuando iba a dormir solía proteger el alimento manteniendo el cuenco cerca de su cabeza. No obstante, una mañana cuando despertó, encontró que el cuenco estaba vacío. A la noche siguiente, habiendo decidido que debía averiguar quién era el ladrón, se tumbó como si estuviera dormido, pero con una firme resolución de permanecer vigilante. Pasaron algunas horas, pero ningún ladrón entró a Mantapán. Incapaz de evitar su sueño por más tiempo, a la mitad de la noche el sadhú finalmente cayó dormido, pero pronto despertó por un sonido de lametazos. Al abrir sus ojos, vio a un perro lamiendo su cuenco, de modo que inmediatamente alzó su cabeza y el perro salió corriendo. A la noche siguiente, por lo tanto, el sadhú estaba más vigilante, y cuando el perro entró silenciosamente al mantapán y subió cerca del cuenco, él alzó su cabeza. Al momento, el perro salió corriendo sin tocar la comida. A la tercera noche,
El perro llegó solo hasta la entrada del mantapán. Al asomarse dentro, descubrió que el sadhu estaba observándole atentamente, de modo que de nuevo se fue corriendo. A la cuarta noche, el perro se quedó en la carretera a alguna distancia del mantapán, pero al encontrar que el sadhu estaba otra vez vigilándole, se enfadó y no volvió nunca más. Verso 3. Sin conocer el sí mismo, ¿cuál es la utilidad si uno conoce todo lo demás? Si uno ha conocido el sí mismo, entonces, ¿qué más hay que conocer? Cuando ese sí mismo que brilla sin diferencia como yo soy, en todos los diferentes seres vivos, es conocido en uno mismo, la luz del sí mismo brillará dentro de uno mismo, como yo soy lo que soy. Esta experiencia del sí mismo es el brillo de la gracia, la destrucción del yo ego y el florecimiento de la felicidad. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo. ¡Ah, tan fácil! Nota. Todos los objetos de segunda y tercera persona son meros pensamientos que vienen a la existencia aparente solo después del surgimiento del ego. El pensamiento de primera persona, yo soy este cuerpo. Cuando el ego no surge, todos los demás objetos son no existentes. Por lo tanto, puesto que el ego surge solo debido a no conocerse uno mismo, conocer todo lo demás o cualquier objeto de segunda o tercera persona sin conocerse uno mismo es solo ignorancia. Cuando uno se conozca a sí mismo, el surgimiento del ego se encontrará ser una apariencia irreal y por consiguiente, la existencia aparente de otros objetos será conocida también como irreal. Por eso es por lo que Sri Bhagavan dice en este verso: sin conocer el sí mismo, ¿cuál es la utilidad si uno conoce todo lo demás? Si uno ha conocido el sí mismo, entonces, ¿qué más hay que conocer? Eso que brilla sin diferencia en los diferentes seres vivos es solo el sí mismo real, la mera existencia, conciencia, yo soy. Para conocer la naturaleza real de esta conciencia, yo soy, todo lo que se necesita es prestarle atención dentro de uno mismo, puesto que el autoconocimiento brillará automáticamente cuando se preste atención a esta conciencia yo soy, y puesto que ésta existe y brilla en los seres en todos los tiempos, nunca es difícil para nadie prestarle atención. Por lo tanto, esta conciencia, que siempre es fácil para cualquiera obtenerla, es la forma misma de la gracia divina, y experimentarla como ella es el brillo de la gracia. Cuando ésta brilla así en la forma del autoconocimiento verdadero, el ego será destruido y la felicidad suprema será obtenida. Para conocer cualquier otro objeto, se requiere la ayuda de la mente y los 5 sentidos. Pero para conocerse a uno mismo, no se requiere ni la mente ni los 5 sentidos, debido a que el sí mismo real está en verdad conociéndose siempre por su propia luz de conciencia. Puesto que esta verdad será conocida cuando la mente se sumerja, conocer el sí mismo se encontrará natural y mucho más fácil que conocer cualquier otra cosa. Verso 4. Para desatar los lazos de la acción o karma y demás, y para provocar la destrucción del nacimiento y demás, mejor que ninguna otra vía, esta vía de la autoindagación es extremadamente fácil. Cuando uno meramente permanece en quietud, sin la más mínima acción del habla, la mente y el cuerpo, ¡ah, qué maravilla será! La luz del sí mismo en el corazón será la experiencia eterna. El miedo no existirá y solo el océano de felicidad
permanecerá brillando. Por lo tanto, es tan fácil la ciencia del sí mismo. Ah, tan fácil. De acuerdo con el Vedanta, la acción y demás, o karmadi, denota los 3 karmas, a saber, agamya, prarabdha y sanchita, y las aflicciones que siguen en su estela, mientras que de acuerdo con el Saiva Siddhanta, karmadi denota las 3 impurezas, a saber, el ego o anava, la acción o karma y el engaño o maya. El nacimiento y demás, Hanmadi, denota las miserias de la vida tales como el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Aquí remitirse al Bhagavad Gita en 13.8, donde se da la última clasificación. Nota. Todas las sadhanas, aparte de la autoindagación, implican alguna acción a realizar por la mente, el habla o el cuerpo, y por consiguiente, uno puede experimentar alguna dificultad al usar estos instrumentos. Pero en la vía de la autoindagación enseñada por Sri Bhagavan, no se necesita realizar ninguna acción por ninguno de estos 3 instrumentos, y por consiguiente, esta vía es la más fácil de todas. Conocer el sí mismo no es una acción, puesto que el sí mismo está conociéndose siempre. Conocerlo no es nada sino serlo, de Upanesa Undiyar 26. Y por consiguiente, no se requiere ninguna acción de la mente, el habla o el cuerpo para conocerlo. Si uno meramente permanece en quietud, sin realizar ninguna acción por estos 3 instrumentos, el autoconocimiento brillará automáticamente. Puesto que todas las acciones de la mente, el habla y el cuerpo son debidas solo a la aparición de los pensamientos, puesto que todos los demás afloran solo debido al surgimiento del primero, yo soy este cuerpo, y puesto que, como se explicó en el verso 2, este primer pensamiento se desvanecerá junto con todos los demás cuando uno vuelva su atención hacia él. Para permanecer en quietud, todo lo que necesitamos hacer es volver la atención hacia la mera sensación yo. Por lo tanto, conocer el sí mismo es muy fácil. Verso 5. En la mente que presta atención interior a como ella es decir, que se presta atención a sí misma como la mera existencia conciencia yo soy, sin pensar en otro, el sí mismo será visto, el cual es llamado Annamalai, la única realidad no dual, que brilla como el espacio para la mente espacio y como el ojo para la mente ojo, que es el ojo para los sentidos tales como la vista, que ilumina los elementos físicos tales como el espacio. Para obtener esta experiencia también se necesita la gracia. Para obtener esta gracia, ten amor por el sí mismo. Entonces la felicidad florecerá. Por lo tanto, es tan fácil Atmavidya. Ah, tan fácil. Capítulo 8. Upadesa Undiyar o Upadesa Saram. Introducción de Michael James. Como Ulladu Narpadu o los 40 versos sobre la realidad y algunas de las otras obras importantes en tamil de Bhagavan Sri Ramana, Upadesa Undiyar fue compuesto a petición de Sri Muruganar. Para comprender los contenidos de Upadesa Undiyar en perspectiva adecuada, es necesario que sepamos las circunstancias bajo las que Sri Bhagavan llegó a componer esta obra. Sri Muruganar, que era un gran erudito y poeta tamil, y que más tarde devino el discípulo principal de Sri Bhagavan, encontró por primera vez a su gurú en septiembre de 1923.
antes de venir a Sri Bhagavan, compuso un canto titulado Desika Patikam, el cual le ofreció a su llegada. Poco después compuso otro titulado Tiruvembabai, y al ver la belleza poética de estos versos y las elevadas ideas contenidas en ellos, Sri Bhagavan observó: esto tiene el estilo de Manikavachagar. ¿Puedes cantar como Manikavachagar? Sri Muruganar se desconcertó al escuchar estas palabras y exclamó: ¿dónde está mi mente ignorante, que está tan ciega como una lechuza en plena luz del día y que es más negra que la oscuridad de la noche? ¿Y dónde está la autoexperiencia o Atma Anubhuti de Manikavachagar, en quien la oscuridad del engaño se había desvanecido y el verdadero conocimiento, Jnana, había surgido? Comparar mi baja mente con su exaltada experiencia es como comparar una luciérnaga con las estrellas brillantes. Cuando Sri Muruganar expresó así su propia indignidad, profundamente sentida por su mirada de gracia, Sri Bhagavan brilló en su corazón, haciendo con ello que la mente floreciera, capacitándole para componer la gran obra Sri Ramana Sannidhi Murai, que en años posteriores Sri Bhagavan mismo declaró que era igual que el Tiruvachakam de Sri Manikavachagar. Sri Ramana Sannidhi Murai es una colección de más de 120 cantos compuesto por Sri Muruganar en alabanza de Sri Bhagavan, y muchos de ellos se cantan en el mismo estilo y métrica que lo de Tiruvachakam. Entre los cantos de Tiruvachakam hay uno de 20 versos titulado Tirubundiyar, en el que Manikavachagar canta sobre algunos de los lilas o juegos divinos practicados por el señor Shiva. Por lo tanto, en el año 1927, cuando Sri Muruganar comenzó a componer el canto titulado Tirubundiyar en alabanza de Bhagavan, decidió seguir un tema similar al que se encuentra en el Tirubundiyar de Manikavachagar, y así comenzó a cantar sobre algunos lilas realizados por diversos dioses, tomando a todos estos dioses como Sri Ramana mismo. Algunos devotos preguntaron una vez a Sri Sadhuon que Sri Bhagavan es una encarnación o avatar del señor Subramanya. Otros devotos dicen que Sri Bhagavan es una encarnación del señor Shiva. ¿Cuál era la opinión de Sri Muruganar? Según él, de que Dios era Sri Bhagavan una encarnación, a lo que Sri Sadhuon contestó con una sonrisa. Según Sri Muruganar, era al revés. Su convicción era que todos los dioses son encarnaciones o manifestaciones de Sri Bhagavan. Esta convicción de Sri Muruganar es expresada bellamente por él en su canto de Tirubundiyar. Habiendo obtenido el autoconocimiento por la gracia de Sri Bhagavan, Sri Muruganar sabía por su propia experiencia directa que Sri Bhagavan es la única realidad suprema y limitada, y que todos los dioses y encarnaciones divinas son verdaderamente manifestaciones de esa misma realidad suprema. Aunque la realidad suprema puede manifestarse en cualquier nombre y forma divina, la más alta de todas estas manifestaciones es el nombre y la forma del Sanguru. Por lo tanto,
siendo un discípulo ejemplar, Sri Muruganar fue atraído en devoción solo al nombre y la forma de su Sadguru, Bhagavan Sri Ramana. No es que yo no sepa que todos los dioses, que parecen ser muchos, son verdaderamente manifestaciones de la única realidad. Aunque yo sé esto, entre todos los dioses, mi mente es atraída por amor solo hacia Shiva Ramana. Así canta Sri Muruganar en Sri Ramana Jnana Bodham, volumen 3, verso 1023. Por consiguiente, cuando tuvo ocasión de cantar sobre los lilas de algunos de los diferentes nombres y formas en los que la realidad suprema se había manifestado, fue capaz de cantar sobre ellos solo como diversas manifestaciones de su Señor y Sadguru Sri Ramana. Así pues, en Tirubundiyar, Sri Muruganar canta sobre los lilas del Señor Vinayaka, del Señor Subramanya, del Señor Vishnu y sus diversas encarnaciones tales como Sri Rama y Sri Krishna, del Señor Shiva, del Señor Buda y del Señor Jesucristo, tomando todos estos dioses como manifestaciones de Sri Ramana. Tirubundiyar está dividido en dos partes. La primera parte está compuesta por 137 versos que cantan sobre los lilas de diversos dioses que están narrados en los Puranas hindúes, y la segunda consiste en 7 versos que cantan sobre el Señor Buda sosteniendo el Dharma de la compasión y sobre el Señor Jesucristo sufriendo la crucifixión para expiar los pecados de otros. En la primera parte de Tirubundiyar, Sri Muruganar canta sobre el Señor Vinayaka, rompiendo el eje del carro de su padre, sobre el Señor Subramanya, doblegando el ego de Brahma, dando upadesa al Señor Shiva y jugando con el Señor Vishnu, sobre el Señor Vishnu, matando a Inaraya y otorgando gracia a Mahabali, sobre Sri Rama, siendo misericordioso con Ravana, sobre Sri Krishna, enseñando a Arjuna su deber, y sobre el Señor Shiva, bebiendo veneno, doblegando a Kali por su danza, arrancando una de las cabezas de Brahma, matando a Andakavasura, quemando los Tripurasuras con una mera risa, castigando a Daksha, destruyendo a Jalandharasura, dando latigazos a Elefante, quemando a Kama, golpeando a Yama, mostrando compasión a Ravana, bendiciendo a Brahma y Vishnu cuando le adoraban en la forma de Anamalai, habiendo fracasado en alcanzar su cabeza y sus pies, y finalmente iluminando a los ascetas en el bosque Daruka. Mientras canta sobre estos lilas, Sri Muruganar lo hace como los lilas de Sri Ramana, que se había manifestado como todos estos diversos dioses. Fue en el contexto del último lila narrado en la primera parte de Tirubundiyar que la obra Upadesa Undiyar vino a la existencia. Habiendo cantado en los versos 70 a 102 como Sri Ramana, en la forma del Señor Shiva, había aparecido en el bosque Daruka para doblegar el orgullo de los ascetas y traerlos a la vía de la liberación. Sri Muruganar llegó al punto donde el Señor Shiva iba a darle sus enseñanzas espirituales. Pensando que no estaría bien por su parte decidir los detalles sutiles de dichas enseñanzas para elevar a los ascetas de su nivel de madurez entonces existente, en el que ellos estaban cegados por su apego a la vía de acción o karma ritualista, y elevar sus mentes gradualmente cada vez más alto hasta que estuvieran preparados para llegar a la vía
directa a la liberación, Sri Muruganar suplicó a su Sadguru, Bhagavan Sri Ramana, que le revelara la enseñanza que él mismo había dado a los ascetas en aquellos antiguos días, cuando él se había manifestado en medio de ellos en la forma del Señor Shiva. Accediendo a esta súplica sincera de Sri Muruganar, en los versos 103 a 132 de la primera parte de Tirubundiyar, versos 1379 a 1408 de Sanidhi Murai, Sri Bhagavan mismo compuso la esencia de la Upadesa, que fue dada por el Señor Shiva a los ascetas en el bosque Daruka. Estos 30 versos que Sri Bhagavan vino a componer así en tamil en la métrica Undiyar forman el texto principal o nul de Upadesa Undiyar y más tarde fueron traducidos por Sri Bhagavan mismo al Telugu, sánscrito y malayalam bajo el título de Upadesa Saram o la esencia de las enseñanzas. En tamil, la obra entera Upadesa Undiyar consiste en un verso preliminar o Payirán, compuesto por Sri Muruganar, 6 versos introductorios que Sri Bhagavan seleccionó del Tirubundiyar de Sri Muruganar para presentar las enseñanzas en su contexto adecuado, el texto principal de 30 versos y 5 versos concluyentes de alabanzas, que son los últimos de la primera parte de Tirubundiyar. Para comprender los contenidos de Upadesa Undiyar y particularmente los contenidos de los primeros 15 versos, es importante para nosotros leer y reflexionar cuidadosamente sobre el Upodgatam y el resumen de la historia contenida en él. Aunque en los Puranas los ascetas que estaban viviendo en el bosque Daruka son descritos como rishis que estaban realizando tapas o austeridades, ¿cuál era realmente su estado de mente? ¿Qué tipo de tapas o austeridades estaban realizando? ¿Y qué era lo que estaban buscando obtener mediante sus tapas? Estos presuntos rishis estaban siguiendo la vía de los karma kanya, o acciones ritualistas realizadas para el cumplimiento de los deseos temporales, que es la vía prescrita por la Purva Mimamsa, una escuela de pensamiento tradicional que se ocupa de la interpretación y práctica del karma kanda, la porción de los Vedas que incumbe a los actos ceremoniales y los ritos sacrificiales. Sin saber que la verdadera meta de la vida es la liberación o la pérdida de la individualidad, ellos exhibían su ignorancia mediante sus acciones, tales como la realización de diversos tipos de yagas y yagnas o ritos sacrificiales, con lo cual buscaban obtener poderes, siddhis y otra fuente de gozo material tanto en este mundo como en el otro. Siendo versados en la realización de tales ritos sacrificiales y el uso de otras técnicas, tales como mantras, yantras y tantras, ellos habían devenido intoxicados de autoorgullo. Su orgullo en el poder y la eficacia de sus karmas o acciones ritualistas era tan grande que habían llegado a creer incluso que no hay ningún Dios excepto karma. Solo karma es de máxima importancia. Los esfuerzos que hacemos para realizar karmas tienen el poder de producir su propio fruto. Deben producir su fruto. Ni siquiera Dios puede impedirles dar fruto. Así pues, no hay ninguna necesidad para nosotros
de preocuparnos por ningún dios aparte de los propios karmas. Tal era su actitud arrogante. Así pues, aunque en los Puranas se alude a ellos educadamente como rishis, su estado de mente revela que de hecho eran solo estudiantes en el primer grado de escuela de Bhakti, descrita en The Path of Sri Ramana Part 2. ¿Pueden los karmas que estaban realizando para el cumplimiento de sus propios deseos egoístas ser llamados tapas reales? Como es revelado por Sri Bhagavan en el verso 30 de Upadesa Undiyar, la tapa real no es nada sino la sumersión completa del ego o sentido de individualidad separada, cuya forma es la sensación yo soy el cuerpo, que da surgimiento al sentido de hacedor, la sensación yo estoy realizando karma. Cuando los ascetas se habían así desviado tan lejos de la vía que lleva a la meta real de la no egoidad, no era el deber del Supremo Señor omnimisericordioso hacerlos comprender el error de sus maneras y guiarlos de vuelta a la vía correcta. Por lo tanto, el Señor Supremo se manifestó en la forma de un mendicante e hizo que los ascetas comprendieran que incluso los más poderosos de sus karmas eran completamente impotentes ante él. Así su orgullo fue sometido y ellos le suplicaron que los salvara. Sabiendo cuán groseras y sin refinar habían devenido las mentes de los ascetas debido a su largo apego a karma, el señor Shiva sabía que no sería posible traerlos inmediatamente a la vía de la autoindagación, que es la única vía directa a la liberación. Por lo tanto, él tuvo que guiarlos a la vía de una manera gradual e indirecta. Por eso es por lo que en los primeros 15 versos de Upadesa Undiyar fue necesario para Sri Bhagavan resumir las vías de Karmaniskamya, Bhakti y Yoga, que el señor Shiva tuvo que enseñar primero a los ascetas para elevar sus mentes gradualmente al nivel de madurez en el que pudieran comprender que la liberación solo puede ser obtenida finalmente mediante la vía de la autoindagación. Solo después de resumir estas vías, Sri Bhagavan pudo comenzar en el verso 16 a resumir su propia vía de autoindagación, que es la verdadera vía de Jnana. Ya sea debido a que no conocían la historia que llevó al origen de Upadesa Undiyar, o ya sea debido a que no habían reflexionado profundamente sobre la conexión que existe entre esa historia y el contenido de Upadesa Undiyar, muchos devotos han asumido erróneamente que Upadesa Undiyar o Upadesa Saram es la esencia de las enseñanzas de Sri Ramana. Sin embargo, por los hechos que hemos visto arriba, estará claro para el lector que Sri Bhagavan no escribió esta obra con la intención de exponer la enseñanza de sus propias enseñanzas, sino solo con la intención de exponer la esencia de las enseñanzas que el señor Shiva dio en los días antiguos a los ascetas en el bosque Daruka, acordemente a su propio nivel de madurez mental. Como Sri Bhagavan solía decir a menudo, las esencias espirituales deben ser dadas siempre de tal manera que se ajusten al poder de comprensión y madurez de los individuos a quienes son dadas. Puesto que los ascetas, a quienes el señor Shiva dio sus enseñanzas, tenían que ser elevados por él desde un nivel muy bajo de madurez espiritual,
él naturalmente tenía que comenzar dándole enseñanzas que estuvieran dentro de su poder de comprensión y de puesta en práctica. Y después él tenía que llevarlos gradualmente desde los métodos de práctica espiritual más groseros, tales como puja, japa, dhyana y pranayama, a los métodos de práctica más refinados, a saber, la autoindagación o la autoatención. Por lo tanto, todas las sadhanas o métodos de práctica espiritual expuestos por Sri Bhagavan en Upadesa Undiyar no debían ser tomados como sus propias enseñanzas directas. Aunque es cierto que durante su vida Sri Bhagavan tuvo que dar instrucciones concernientes a casi todo tipo de práctica espiritual para aclarar las dudas de aquellos que ya estaban siguiendo tales prácticas y que todavía no estaban listos para acceder a la vía directa de la autoindagación. ¿Cuál era de hecho el tema central y la esencia de sus enseñanzas? Puede decirse que puja, japa, dhyana y pranayama forman parte del tema central de sus enseñanzas. Fue para enseñar tales prácticas espirituales que Sri Bhagavan apareció en la tierra en nuestra época presente. Aunque Sri Bhagavan sin duda aceptaba la validez de tales prácticas espirituales como medios indirectos, que si eran practicados con devoción y sin el deseo de obtener ningún fin egoísta, gradualmente purificarían la mente y de ese modo, antes o después, llevarían al aspirante a la vía directa de la autoindagación, como indicó Sri Bhagavan en el verso 3 de Upadesa Undiyar. El propósito principal de su asunción de una forma humana en la época presente no era meramente dar una aprobación a esas antiguas prácticas indirectas. El propósito principal de su vida fue enseñar al mundo el método correcto de practicar la vía simple y directa de la autoindagación, que no es solo la única vía que puede llevarle a uno finalmente a la meta del autoconocimiento, sino que es también la vía espiritual más apropiada al temperamento racional y científico del hombre moderno. Es por eso por lo que Sri Bhagavan pone siempre el énfasis principal de su enseñanza en la vía de la autoindagación, que es un medio que puntea la necesidad de todos los demás tipos de práctica espiritual. En 1928, un año después de componer Upadesa Undiyar, Sri Muruganar suplicó a Sri Bhagavan: revélanos graciosamente la naturaleza de la realidad y el medio de obtenerla para que así seamos salvados. Esto explicado en Uyadu Narpadu, verso preliminar 1, a lo cual Sri Bhagavan compuso Uyadu Narpadu, en el que él expuso solo la vía de la autoindagación y en el que no hizo más que unas pocas referencias indirectas a otras vías, tales como puja, japa, dhyana y pranayama. Por lo tanto, la esencia real de las enseñanzas de Sri Bhagavan es solo la vía de la autoindagación, que él ha expuesto tanto en Uyadu Narpadu como en los últimos 15 versos de Upadesa Undiyar. Aunque en los primeros 15 versos de Upadesa Undiyar Sri Bhagavan ha dado una breve exposición sobre puja, japa, dhyana y pranayama, si estudiamos estos versos cuidadosamente, seremos capaces de comprender que, de hecho, él ha revelado cómo estas otras formas de práctica espiritual deben llevar finalmente a un aspirante a la vía de la autoindagación, que es la única que puede llevarle directamente al estado del autoconocimiento. En los dos primeros versos, Sri Bhagavan comienza condenando los karma, kamya o acciones realizadas para el cumplimiento de deseos temporales,
declarando que no llevan a la liberación, sino que solo sumergen al hacedor cada vez más profundamente en el océano de karma o acción. En el verso 3, él enseña que la acción puede conducir a la obtención de la liberación, solo si es hecha sin ningún deseo por su fruto y con la actitud devocional de ofrecer el fruto a Dios. En los versos 4 a 7, él enseña las diversas formas de acción sin deseo o karma, a saber, puja o adoración a Dios, japa o repetición de un mantra o un nombre de Dios, y dhyana o meditación en un nombre o forma de Dios, que son hechas respectivamente por el cuerpo, el habla y la mente, y donde la siguiente es más eficaz que la precedente. Entonces, en el verso 8, él dice que más bien que la meditación en Dios como aparte de uno mismo, es mejor meditar en Él como no aparte de uno mismo. Y de ese modo revela cómo las vías de Niskamya, Puja, Japa y Dhyana deben llevar finalmente a la vía de autoindagación o autoatención. Habiendo llegado a este punto, en el verso 9, Sri Bhagavan declara que permanecer en el verdadero estado propio de uno, de simple ser, que es obtenido por la fuerza de tal Ananyabhava o autoatención y que trasciende a la meditación, es la verdad de la devoción suprema o Parabhakti. Así, en los versos 3 a 9, Sri Bhagavan revela cómo las vías de la acción sin deseo y de la devoción o bhakti llevan a la vía de autoatención, que a su vez le establece a uno en el estado de autopermanencia, que es el verdadero estado de liberación. Sri Bhagavan concluye entonces esta serie de versos diciendo en el verso 10 que permanecer en sí mismo, habiéndose sumergido en la fuente de la que uno había surgido como un hacedor de obras, no es sólo la esencia de Karma Yoga y Bhakti Yoga, como se describe en los versos precedentes, sino que también es la esencia de Raja Yoga y Jnana Yoga, como se describe en los versos subsiguientes. En los versos 11 a 15, Sri Bhagavan enseña la esencia de la vía de Raja Yoga. En los versos 11 y 12, él enseña cómo el control de la respiración o pranayama es una ayuda efectiva para hacer que la mente se sumerja. Y en el verso 13 advierte que la sumersión de la mente es de dos tipos, una temporal y la otra permanente. Con el pranayama solo se puede obtener una sumersión temporal de la mente, de modo que en el verso 14, Sri Bhagavan enseña que la mente que ha sido sumergida así debe ser dirigida entonces a la única vía de conocer el sí mismo, pues solo entonces obtendrá el estado de sumersión permanente o manonasa. Así, Sri Bhagavan revela que la vía de Raja Yoga debe llevarle a uno también a la vía de la autoindagación, si ha de capacitarle para obtener la meta final de la liberación. Sri Bhagavan concluye entonces esta serie segunda de versos diciendo en el verso 15 que el yogi cuya mente ha sido así destruida y con ello permanece como la realidad, no tiene más acción que realizar, debido a que ha obtenido su estado natural. Así, aunque en los versos 3 a 15 Sri Bhagavan aprueba la validez de Niskamya Puja, Japa, Dhyana y Pranayama, él no acepta ninguna de estas sadhanas como sustitutas de la autoindagación. En estos versos,
Él coloca cada una de estas sadhanas en su propio lugar adecuado y revela cómo cada una de ellas debe llevarle a uno finalmente a la vía directa de la autoindagación, capacitándole para obtener la meta final del autoconocimiento o liberación. Habiendo resumido así brevemente las vías del Karma Yoga, Bhakti Yoga y Raja Yoga en los primeros 15 versos, Sri Bhagavan dedica los últimos 15 enteramente a exponer la vía del Jnana Yoga, que él explica que no es más que la vía directa de autoindagación, la práctica de prestar atención y conocer la naturaleza verdadera de yo.